Muy buen día, lunes 23 de enero del año 2023. 2023. Un saludo efusivo a todos mis compartes, amigos, compañeros, familiares que dedican unos minutos para compartir con nosotros estas reflexiones. Este es un año de mucha trascendencia y se producirán muchos acontecimientos porque, como ustedes habrán visto, hay un forcejeo importante en lo que tiene que ver con la gobernanza en el mundo, donde se parece mucho a principios del siglo XX, finales del XIX y principios del siglo XX, donde las 5 potencias más importantes de entonces se disputaban, luchaban entre sí por dominar a China y todos querían un pedazo de China. Dividir a China, volver a las 5 dinastías que existían antes de la unificación, por ese gran emperador que tuvo esa visión enorme, claro, debió tener una actitud indoblegable en cuanto al propósito y el objetivo de unificar a China, ya que eso iba a implicar el conflicto más grande hasta la fecha del mundo, porque eso nadie quería dejar de ser el rey de una dinastía tal. Eran 5. Y la dinastía Han se impuso, no fue rezando, claro, fue sobre la base de la violencia, del fuego ardiente. Murieron millones de seres humanos de nacionalidad, entonces China, de diferentes dinastías y por lo tanto de etnias. Pero se logró unificar a China y se convirtió más adelante en el imperio más grande del mundo. Ya para el siglo XII China tenía una influencia enorme en todos los países del globo terráqueo, que se hacían intercambios comerciales. Claro, de la época, si ustedes quieren, muy reciente, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del siglo XII, del 1200. Eso fue el día pasado, eso no es trascendente en lo que conocemos como el tiempo. Porque esto es infinito, no hay ni punto de arrancada, ni de terminada, ni de explosión, ni de nada. El universo es algo, se va generando grandes transformaciones por un proceso dialéctico de transformación. Y reitero que quieren llevarnos a entender la filosofía del imperio occidental de que todo comienza con Cristo. Cristo fue un personaje religioso importante en la vida de los seres humanos, que luchó contra el imperio romano, por cierto. Por eso lo crucificaron. Y sobre la crucifixión hay muchísima teoría de conspiraciones, desde que no murió en la cruz, que lo bajaron, que estaba vivo, que luego lo escondieron, que luego lo sacaron de Palestina. En fin, muchísima teoría conspirativa. Y el más experto en toda esa teoría conspirativa es el doctor Fire, un chileno.
Siempre habla en un programa de eso que hacen en Chile y en Argentina. Él tiene mucha participación. Bueno, pero va a ser un año muy complicado porque, como decíamos, igual que entonces, y como han aspirado toda la vida de dividir a Rusia, ese enorme país, en pedazos y repartírselo ellos como si fuera un jueguito de belluga, llega el más fuerte y le hace coca a todos los muchachos y se lleva toda la belluga y se terminó el juego y yo gané, me llevé toda la belluga. No, eso no, hoy día no es posible. Porque estamos hablando de que Rusia es la potencia nuclear más importante que tiene el globo terráqueo hoy día. Rusia. Porque de la Unión Soviética no se puede hablar en cuanto a la fortaleza que alcanzó, porque fue un proyecto de unidad del ser humano, que luego la corrupción acabó con eso, como acabó con el imperio judío, acabó con el imperio egipcio, la corrupción, con los asirios, con los sumerios, con los alemanes se acabó la corrupción, esa actitud de supremacía de ellos que cayó en lo corrupto. Que matar personas que no se pueden valer por sí es un acto corrupto, criminal, poca justicia. El imperio otomano cayó por la perversión y la corrupción. Bueno, y si en China no se arreglan los entuertos, podría también producirse grandes acontecimientos, porque en China siempre se dieron grandes acontecimientos. Inclusive es el partido del mundo que ha sufrido más escisiones. Claro, allá la escisión se paga con la muerte. Si usted traiciona, usted puede cantar victoria de que es un muerto seguro. Esa es la victoria que va a cantar, ¿eh? Que usted es un muerto seguro. No es como aquí, que aquí le da la gana a todos estos corruptos. Ya, yo me voy de ese partido, ya, pues ya yo tengo todos los cuartos del mundo y voy a seguir siendo fuerte con el que está ahora y voy a hacer negocio y me van a tomar en cuenta y me van a dar para yo dar más para adelante. Eso. En China no se acepta eso. Pero si no enderezan los entuertos. Tengo un amigo que de cuando en cuando me escucha y que he aprendido mucho de él porque hace negocios con los chinos. Y por cierto, lo iba a llamar el día pasado pero lo pospuse y bueno, está pendiente de llamarlo porque tengo que visitarlo para intercambiar, gran compañero además. Y sabemos de situaciones que se dan en China, donde el capital crece como ha crecido en China. Tienen que amarrar bien la chiva, porque se le puede soltar. Se le puede soltar la chiva. Bueno, felicitamos al presidente Medina, porque el día pasado vi una foto del presidente Medina felicitando al embajador con motivo del Año Nuevo chino, que se celebra en enero y febrero. Tienen una fiesta enorme de fin de año, pero en una fecha diferente a la de Occidente. Porque ellos tienen su propio calendario, como lo tenían los mayas, como lo tenían los incas, los egipcios, los sumerios. Todos han tenido su propio calendario. Porque han tenido contacto con situaciones de avance y han procurado desarrollar a sus civilizaciones que dirigían los imperios, que encabezaban esas poblaciones y tuvieron grandes avances. Bueno, y sabemos que sí, que los chinos permanentemente revisan y que como ellos tienen tanta experiencia de todas las convulsiones que han experimentado desde la revolución cultural, desde antes de la revolución cultural, cuando las hambrunas que se producían por políticas equivocadas tenían que rectificar, pero generaba muchísimos inconvenientes porque era una experiencia nueva y era un país donde se gobernaba solo.
Tenían que valerse de sus propios recursos porque todo el mundo le quitó el apoyo, hasta los rusos le quitaron el apoyo porque Stalin era medio naricita parada, se contagió con Churchill, se contagió con el de Estados Unidos, que entonces para la Segunda Guerra Mundial era el presidente, parece que Truman, algo así. Bueno, y se contagió con esos, y de cuando en cuando le salían las. Y la actitud stalinista, que fue un gran revolucionario, Stalin fue un gran emprendedor, una de las piezas importantes del éxito de la Revolución Rusa, un hombre indomable, indoblegable, no se podía doblar ese hombre, no había manera, estuvo preso. Era el encargado de recaudar dinero, de cualquier manera, pero no como hay tigres que supuestamente son de grupos progresistas o supuestamente pseudo-izquierdistas, que se encargan de buscar la finanza para hacer las actividades, pero se corrompen. Stalin no, Stalin. Donde Stalin perdió el sentido del desarrollo de la Unión Soviética fue en que él entendió que había que desarrollar a ultranza la industria pesada de fabricaciones de aviones, de portaaviones, de barcos, de yates, de ¿cómo se llaman? Los buques de guerras, los camiones, los tractores. Bien. Descuidó la industria liviana, el menudeo de la gente, el televisor, el teléfono, los zapatos bonitos, la camisa bonita. Ahí se perdió Stalin. Stalin entonces, todo el que no compartía con su forma de ver y lo enfrentaba, entonces tenía problemas serios. Bueno, Mao Zedong era más democrático, estuvo en Rusia una vez, no le gustó mucho la forma en que Stalin manejó la visita y decidió entonces tomar un tren en China. Al llegar a China, Mao Zedong, ya habíamos hablado de eso, y duró 15 días metido en ese tren estudiando de cómo era que había que reenrumbar a China para alcanzar el progreso, el desarrollo y obtener la bomba nuclear, que era lo que iba a representar, darle respeto a China ante el mundo por el miedo a la bomba nuclear. Ya era un respeto por miedo, pero era fruto de un avance tecnológico que ese país había alcanzado, científico. Bueno, y fruto de ese viaje de 15 días metido en un tren con todo un equipo, concluyeron los estudios que estaban haciendo en desarrollar 10 puntos fundamentales para sacar a China del atraso. Vaya a ver. Ahí se puso en marcha eso, como hacen los chinos cuando hacen sus planes, lo ponen en marcha y alcanzaron desarrollo extraordinario. Claro, siempre sufrieron inconvenientes, pero la mano derecha de Mao Zedong lo traicionó, limpiado. Cogió un avión y lo iba a traicionar y en Mongolia ahí lo tumbaron el avión. Porque les digo, ahí no perdonan. Aquí no, repito, aquí todo el que da la gana de hacerle daño a quien sea, de acusar hasta al presidente de ladrón o de meterlo preso como hizo Balaguer, que el que merecía estar más preso de todos los presidentes que había tenido este país en toda su historia eran Santana, Lili y Balaguer. Eran los más comprometidos con los actos indebidos, los actos dolosos. Pero metieron a Jorge Blanco preso, Balaguer, para que vean. Pero en China, el problema que hay ahora mismo es que hay más de 350 millones de multimillonarios. Y ustedes saben muy bien, al igual que yo, que donde hay millonarios, ellos son los que mandan. Vamos a ver cómo China va a torear a toda esa gente, cómo lo va a someter al orden. Bueno, ellos empezaron en tiempo pasado con el dueño de Alibaba, que quería imponerle cosas al presidente Xi Jinping. Bueno, lo mandaron a reflexión. Lo mandaron a que reflexionara sus posiciones porque no eran correctas. Porque primero
está el Partido Comunista Chino, está el pueblo chino, está la sociedad china, está la población china, están las etnias chinas, pero sobre toda la cosa del mundo está hoy día, por encima de todo, el bienestar de la población en sentido general, el bienestar, que lo genera el progreso, el desarrollo. Eso lo da. Cuando un país se desarrolla, progresa y genera bienestar. Eso es lo que están procurando los chinos, pero no pueden descuidarse. Porque un millonario en Suiza, en Estados Unidos, en Rusia, en Albania, en Suiza, en Alemania, es el mismo millonario chino. Su conducta es igual que de la pequeña burguesía, porque es un problema de clase. Cuando usted es un burgués, usted quiere convertirse en el capitalista entonces más grande del mundo, por lo que quiere dominar al mundo. Entonces ahí es donde yo reflexiono y digo, bueno, hay que tener cuidado porque si las cosas siguen así y el control lo tienen los capitalistas en China, entonces la consigna será más adelante, no es mucho tiempo lejano, es el desarrollo capitalista chino con características chinas. Entonces, la humanidad vuelve atrás, y tiene un retroceso enorme. No es igual que el socialismo con características chinas para alcanzar el comunismo y alcanzar el bienestar de toda la humanidad. No es igual a que un grupito, que es la consigna del capitalismo, sea lo dueño de todo, y por eso es las complicaciones que hay hoy día de que ellos quieren seguir siendo el imperio occidental, los dueños de todo, pero ya no pueden. Porque ya China no cabe. No cabe en el flu que tenía hace 5, 6, 8 años, 10 años. No cabe ahí, allá no cabe. Ya China es una potencia muy grande. Una nación muy poderosa. Aquí decíamos, hay que tener cuidado porque nadie sabe lo que tienen los chinos por la complejidad de cómo está formado el pueblo chino. A nivel de gobernanza y de la seguridad de la gobernanza, tiene el Ejército de la República, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército del comandante en jefe, presidente del país, llámelo emperador si usted quiere, el Ejército del emperador. El ejército de mantener la estabilidad del pueblo chino sobre todas las cosas del mundo, el ejército que dirige el Partido Comunista, que es diferente al Ejército de Liberación Nacional. Y cada rama de esa, claro, no es que cada quien hace lo que da la gana, no hay una sola dirección. La dirección que define el Partido Comunista Chino es lo que tiene que hacer cada quien. Es por ahí. No se puede hacer otra cosa. Por eso nosotros aquí decimos que si hay un partido que ha experimentado el proceso parecido que ha vivido el Partido Comunista Chino, es el Partido de la Liberación Dominicana, que aunque aquí no matamos a los traidores, pero ellos se estrellan por sí solos y colapsan, porque pierden el norte. Hay un refrán muy bueno, y es que la ambición mató al ratón. Ahora andan ahí pavoneándose un grupito de como de 12 tigres, porque son tigres, que se están moviendo por dinero y andan sacando a los compañeros, ofreciéndoles pensiones, ofreciéndoles puestos, porque van a manejar mucho dinero, Lo compraron. Y como hemos dicho también que el capitalista cuando llega a un lugar determinado y tiene un poder, no concibe perder ese poder, no lo concibe. Así hay dirigentes políticos que llegan a la cima en un partido y alcanzan un poder enorme y luego en lo adelante no quieren perder el poder. Es como los capitalistas aquí que se hacen a la sombra del gobierno, acumulan todo el dinero del mundo porque los negocios con los gobiernos a ese nivel son muy confusos. Y son muy turbios en cuanto a la transparencia. Pero ¿qué pasa? Que se hacen multimillonarios, pero cuando viene el otro gobierno ya están haciendo un negocio con el otro gobierno. Aunque se hicieron ricos con el anterior, cuando llega el otro, no, yo no soy de ningún partido, yo soy del gobierno.
Yo trabajo para el gobierno, pero para el gobierno que está. Es decir, que reniegan de que se hicieron poderosos en un gobierno amigo, que ellos le vendieron la falsa idea de que eran sus aliados. Y en materia de negocio no hay aliados, ni en política ni en nada. Por eso hay un refrán también que dice, los negocios entre dos lo ve Dios, entre tres lo ve el diablo. ¿Por qué entre tres? Bueno, cuando hay un negocio de un empresario, de un ministro y de un intermediario, es un negocio entre tres. Ese lo ve el diablo. Entonces, como vamos a hablar de los precios de la carretera hoy, que está pendiente, por eso en estos países corruptos, los kilómetros longitudinales de construcción de cualquier vía se dispara enormemente, se dispara sobre un 40% con respecto a otros países que hay un poquitito más de transparencia, que no crean que es verdad, que en Suiza, ni en Alemania, sí, ellos hacen un concurso apegado a una norma que tienen, oye, pero le dan toda la vuelta, le dan todo el retorcimiento del mundo, que ahí le sale de lo de cada quien. Claro, aún así sale más económico construir cualquier vía de comunicación. Bien, y en China entonces tienen que prepararse para no caer en el hoyo y volver atrás y volver a someter a la población al designio de un grupito. No, claro. Y felicitamos al presidente Medina porque es un hombre de mucho carácter. El presidente Medina fue a felicitar al embajador chino con motivo de cumplir el nuevo aniversario en el calendario chino que ellos celebran. Y además aprovechó para despedir a ese embajador que ya le cumplió su estancia, porque eso sí tienen los chinos, tienen todo bien definido. Un embajador puede durar tanto tiempo aquí. Hubo un embajador que duró siendo embajador más de 20 años. Más de 20 años, fue uno de los más grandes embajadores. Aparte del gran ministro de Relaciones Exteriores, el más grande de todos los grandes, que fue Zhou Enlai. Zhou Enlai llevó a China a todos los rinconcitos del mundo y dio a conocer los avances que estaba produciendo la gobernanza del Partido Comunista Chino de su pueblo, para que la gente supiera que había esperanza para todo el que quería alcanzar desarrollo y que su pueblo avanzara y tuviera progreso y bienestar, se podía, porque en China se estaba logrando. Bien, habíamos dicho ya de la construcción de carreteras a raíz de que están remodelando aquí, que es todo lo que está haciendo este gobierno, la autopista Duarte, y están rellenando unos hoyos que quedaron pendientes ahí en la circunvalación y han recogido todos los escombros que hay en Santiago y lo tiran ahí y le están nivelando y haciendo jardinería, poniéndolo bonito. Eso está muy bien. Eso se parece a lo que hacía un ministro que tenía Leonel que le recolectaba muchísima información y le recolectaba de todo. Por ejemplo, él intervino aquí en la ciudad, hizo unas aceras rarísimas ahí donde las mujeres lo maldecían, porque cuando las mujeres salían a pasear con su taco, se metían en esos tacos en la ranura esa que le hicieron y le pusieron una luz a la calle del Sol y todo el mundo creyó que fue que transformaron a Santiago. No, hombre, pusieron unas luces que trajeron carísimas, que por cierto fue un ingeniero de aquí que hasta trabajó conmigo en la supervisora, que mandaron a comprar toda esa lámpara. Eso, ya ustedes se pueden imaginar. Entonces, bueno, y cogió el Parque Olímpico de aquí, ¿cómo se llama? El Deportivo, que está próximo al estadio. Oye, le dieron una transformación enorme a eso, con una inversión. ¿Y ustedes saben en qué consistió la transformación? En ponerle un aire acondicionado y pintarlo de rojo con una pintura que le compraron a los chinos, que usan para
darle protección a esos edificios. Fue todo. Y cogieron a Santiago y pintaron muchísimas cancitas. Bueno, eso es lo que están haciendo en este gobierno. Parece que ese ministro trabajó con el otro ministro cuando Leonel y aprendió eso. Que cuando no se hace nada trascendental, entonces pasa a hacer cositas, pasa a pintar aquí, pasa a pintar allí, ponle una raya a esta calle, ponle un semáforo allí, ponle cualquier cosa. Pero no que obedezca a una actitud de transformar. Bueno, y tienen ya casi 3 años con la autopista intervenida y no han puesto a circular a la población ni en 1 kilómetro de longitud que haya sido transformado. Porque le están dando larga para empezar a inaugurarlo a final de este año, hacerle creer a la gente que construyeron una autopista nueva y la van a vender como que lo que se hizo antes no servía nada y que ellos sí la hicieron nueva, mírenla ahí, para hacerle creer a la población de que han logrado algo enorme. Construir una vía nueva de Santiago a la capital. No, así están haciendo, pero es en las principales vías que están haciendo eso, porque apantallar ¿a quién? A la población. ¿Pero a qué parte de la población? A la que le compra todo lo que venden por las redes. Todos los disparates que venden en las redes, hay personas que dicen, oye, mira qué bien, mataron a fulano de tal en tal sitio, y ellos se lo creen, siendo mentira. Pero el día pasado tumbaron el gobierno de Cuba por las redes, todo el mundo creyó que prueba. Pero estos se creen que, reflexioné yo, estos se creen estos locos viejos, que ese régimen, ese gobierno cubano, lo tumban por las redes. Están muy equivocados. Un gobierno sólido no se tumba de esa manera. Tú tendrías que lograr sublevar todo ese pueblo que ha tenido grandes avances en la construcción del socialismo, desde que Fidel tomó el gobierno en 1959, en contra de un imperio tan grande, tan enorme, tan poderoso como es el imperio norteamericano, al ladito ahí. Me parece que son 19 millas náuticas que hay desde ahí los cayos estos de la Florida hasta del punto más cercano que hay entre Cuba y Estados Unidos. Se han mantenido porque han educado a su pueblo, han formado a su pueblo, le han dado prioridad a la educación, a la salud. Sobre todo, el día pasado conocí a una joven cubana, que recién llegó al país, doctora, chacha de 26, 27 años. Bueno, ya está instalada aquí, pero no como doctora, porque ella ha decidido transitar el camino por otras áreas de la ciencia, de la comunicación y del marketing empresarial. Chacha joven, formada en Cuba. Entonces yo le observaba a ella, ¿tú crees que tú hubieras llegado ahí, aunque tú eres bonita, en cualquier país de esto, que la muchacha bonita llega más fácil que las que supuestamente no son bonitas? Porque todas las mujeres son bonitas, tienen sus encantos. No hay una que no tenga sus encantos. Si tú no hubieras tenido todo ese apoyo que te dio el gobierno cubano para tú llegar a donde... No, yo nunca lo hubiera logrado. Fue honesta. Así que la manera de llegar, de progresar, de desarrollarse, es cuando los gobiernos no tienen planes y lo ponen en marcha. Por eso aquí hemos hablado mucho sobre eso. Decimos que el PLD tiene ese compromiso histórico porque lo empezó. Si el próximo presidente que tenga el PLD, que tiene muchas posibilidades en este momento de alcanzar, porque el gobierno que tenemos no ha hecho nada, lo que ha hecho es apantallar a la población, y la mayoría de la población no se deja apantallar. Este es un pueblo muy preparado. Políticamente tiene un dominio, sabe cuando lo están engañando.
Y el pueblo sabe que estas élites que están gobernando los han engañado. Los sectores importantes de la sociedad saben que las élites gobernantes de hoy han estafado a este pueblo en todo. Le vendieron una mentira enorme de que no había partido, gobierno más corrupto del mundo, que el PRD, que iban a meter a todo el mundo preso, que lo iban inclusive a meterle al paredón, los izquierdistas, y buscaron una señora ahí que supuestamente era el paladín de la justicia, y una muñequita Barbie, pero de la Barbie africana, de la africana, porque ella piensa que es rubio, ojos azules. No vayan a creer que ella cree que Barbie africana, no. Ella piensa, está estructurada, de que ella es rubia, ojos azules y tiene unos labios carnosos, porque se implantó lo que le implantan a las mujeres para que le crezca el labio. Porque piensan, envidian a las africanas. Las blanquitas occidentales envidian a las africanas en cuanto a su fortaleza. Bien. Y le vendieron toda esa mentira, pero vamos a seguir hacia adelante y no van a poder, y reiteramos, de que el presidente mandó un mensaje, Danilo. Nosotros establecimos las relaciones modernas con la nación china, que era con el continente chino, y no nos arrepentimos y estamos seguros que es el camino correcto, y por eso venimos a despedir al embajador y a felicitar al pueblo chino con motivo de su aniversario de su almanaque, de su celebración de su año nuevo. Una actitud valiente. Está diciendo a los que lo quitaron, no, ustedes no han hecho nada con quitarme porque nosotros volvemos. Pues ya lo saben. Y de la carretera, pues, le habíamos hablado de todo lo que implica hacer una carretera, de todo. Es un asunto científico. Todas las partecitas se las habíamos, le habíamos hablado de eso. Y que íbamos a encarar el tema para terminar de manera que se tenga una idea de por dónde que andan los costos y a qué obedecen los costos de una estructura de esa naturaleza, de una infraestructura, es decir, que tiene que ver con las intimidades que se produce cuando se transforma algo para que genere bienestar a una sociedad. Bueno, esas son las infraestructuras como las carreteras, las vías férreas, las vías náuticas, las vías aéreas, la telefonía, la aeroespacial, en fin. Y quiero que sepan que los precios de construcción de carretera obedecen, suben o bajan, dependiendo de los compromisos que hayan de los gobernantes y de las alianzas de los gobernantes con las élites, que tienen que ver con poseer las maquinarias y los recursos para construir infraestructuras de esa naturaleza, que requieren de mucho dinero. Además, esas élites tienen alianza con sectores financieros tanto de la banca formal como de la informal. Porque cualquier dueño de casino en Estados Unidos, que tienen bóvedas, miles y miles de millones de dólares, osan convertirse en financistas que no tienen nada que ver con la finanza ordenada en un país bajo la dirección de los mecanismos que tienen que ver con la regulación, la banca informal. Y de repente aquí usted se da cuenta que los empresarios que se dedican a hacer el servicio a los gobiernos están en capacidad de financiar a los gobiernos con miles de millones de pesos. Y uno se pregunta que ha trabajado tanto en la vida, ¿y cómo es que pueden hacer eso?
Claro, son personas fuera de serie porque desarrollan un nivel de contactar, de armar proyectos, de involucrar sectores en el desarrollo de un proyecto, que no todo el mundo tiene esas habilidades. Eso hay que entenderlo, estamos de acuerdo. Pero de ahí a que se hagan negocios aberrantes contra los seres humanos, de que algo que debió costar 10 pesos, te digan que eso costó 25 pesos, porque te están engañando con 15 pesos. Es una estafa. Bueno, pero para terminar el caso de la campaña que instalaron en contra del PLD, que era donde iba, ustedes saben que son 70 años y hay que hilvanar los asuntos y volver para atrás y volver para adelante. Ustedes me entienden, por eso son nuestras reflexiones, por los 70 años. Y el presidente Medina dio a demostrar al mundo que es un hombre coherente. Fue y despidió al embajador y le deseó todo lo mejor del mundo en Año Nuevo al pueblo chino. Un mensaje de que no se siente arrepentido de haber establecido las relaciones con la China moderna, con la única China que hay en el mundo, porque la China atrasada ya quedó atrás. Y nadie puede osar llamarse China, porque la única China es la China continental. Luego todas las isletas que pertenecen a China tienen que volver a China. Y volverán. Y como hay intereses imperiales en Occidente que no aceptan que se tengan los pueblos como el nuestro, relaciones con China, el presidente Medina entendió que no, que nosotros tenemos todo el derecho, de, como lo tienen ellos, de tener relaciones con el país que le convenga en relaciones humanas y en relaciones en materia de solidaridad, de desarrollo y de hacer alianzas estratégicas con cualquier país del mundo. Felicitamos al presidente Medina por esas relaciones que se hicieron con la China continental, con la China comunista. Pues bien, esas élites entonces consiguen los dineros para financiar a los gobiernos. Pero a este parece que se le ha hecho muy difícil porque la reconstruccióncita que están haciendo a la autopista Duarte, como les decía, en 3 años no han puesto 1 kilómetro en funcionamiento porque quieren prolongarlo. Ya ellos podrían, de aquí a La Vega, por ejemplo, pero en La Vega tumbaron un puente que nadie sabe por qué lo tumbaron, tienen casi 3 años que lo tumbaron. Y un puente hoy día, en cualquier país del mundo que se respeten los sectores gobernantes. Óyete, en una semana tú puedes hacer un puente. Porque tú dices, bueno, ese puente hay que hacerlo porque se está cayendo, bueno, y hace el estudio, y hace el levantamiento, hace todo, y fabrica tu puente en una industria de prefabricar puentes. Pero aquí se instaló una vez una industria de prefabricar piezas para canales, piezas para puentes, piezas para naves. Creo que en Igua, por allá, cerca de San Cristóbal. Y yo fui una vez con el doctor Beltré, un gran abogado. Entonces era del PLD, claro, era muy amigo de Leonel y no entendió nada y ha seguido al lado de Leonel en su procura de darse los baños de intelectualidad que se dan, ¿verdad? Pues nada, y esa industria colapsó, la dejaron botada. No, los gobiernos no les interesó porque el neoliberalismo no permite eso. Y esas élites, entonces, 1 kilómetro longitudinal, que pueden ser 6.000 metros cuadrados, si es un camino angosto, puede ser de 10 metros, puede ser de 10.000 metros cuadrados, eso es 1 kilómetro.
de construcción, de reconstrucción, de construcción. Le voy a dar los precios que tienen establecido aquí, obra pública, y hay otras instituciones que tienen esos mismos precios, que hacen camino, hacen de todo, como agricultura. Todo el mundo tiene dobles funciones aquí. Porque agricultura, en vez de dedicarse a transformar la tierra para ponerla a producir lo mejor del mundo, con muy buenas semillas, no adulteradas ni transgénicas, de esas que hacen daño. Por ejemplo, el maíz transgénico, el problema de ese maíz es que usted se lo come y el grano sigue echando raíces dentro, y por eso que se le salen los tumores y le producen cáncer. Los tumores cancerígenos se le salen. Por ejemplo, la reparación, reconstrucción de carretera con carpeta asfáltica. Oigan, sale en 24.043.689.40. Le voy a decir algo, no vayan a creer que soy un chauvinista ni nada por el estilo, pero nosotros concursamos en una obra parecida a esa, eran unos casi 5 kilómetros. 5 kilómetros, la que participamos. Y nuestro estudio y nuestra propuesta andaba por los 50 y pico de millones, 5 kilómetros. ¿Y cómo es que aquí dice que está en 24 millones? Por eso me dijo uno de esos contratistas importantes que tiene el gobierno: yo no le trabajo a esa institución porque ahí no se gana dinero. A la institución era turismo. Digo, ¿cómo que no se gana dinero? Pero yo me voy a ganar un dinerito ahí se gana dinero. Porque mínimo yo puedo ganarme ahí mi 10% y toda la economía que yo pueda hacer en gastos superfluos, de tener que estarle dando a los supervisores, porque el problema es que empiezan a darle de abajo, y van subiendo, y todo el mundo se lleva un pedazo. Pero ahí no se podía en turismo. Esa cartera que dirigió Francisco Javier García, ese es el que está dirigiendo hoy la campaña electoral de Abel Martínez, ese. Él no podía trabajar ahí porque ahí no se ganaba dinero, no había ese manejo turbio. Pero yo no tuve que darle un chele a nadie ahí. Yo me gané mi concurso y no le di un dinerito a nadie. Y a partir de ahí tenía unas enormes relaciones con todo ese personal, porque la mayoría, claro, los supervisores, algunos de ellos, eran medio retorcidos y te la ponían difícil. Y si sabían que tú tenías alguna relación con el ministro, para, verdad, dársela de lo más serio del mundo, te la ponían más difícil. Pero tú tenías que entenderlo y manejar esas situaciones para no chocar. Pero ¿y cómo es que entonces allá salía 56 entre 5? Era... no salía como a 12 millones de pesos por ahí. ¿Cómo que aquí está el doble? 24. Bueno, pero el mantenimiento de camino de doble riego de imprimación, eso es que usted coge un greda, un rodillo y un camión con agua, le da el mantenimiento, el área, la carpeta asfáltica es de ese material que se ha usado para construir ese camino, y la reconstrucción que se va a hacer es acondicionar la carpeta asfáltica. Usted le hace una escarificación con un greda y le hace una nivelación con el mismo greda, y luego con el rodillo lo va compactando, le va aplicando agua, la necesaria que se lleva para lograr una compactación propia, y luego que usted logra eso, lo va reconstruyendo y le va aplicando la imprimación con el RC2
que es un líquido aceitoso, donde se le agregan una serie de ingredientes químicos para que haya adherencia, y cuando usted lo aplica a ese líquido con unos camiones especiales que hay, que van regándolo pulverizado prácticamente, le va aplicando una capita o de gravillita de la finita, y si quiere ponerlo que sea muy liso, entonces le aplica una capita de arena fina, ¿no? Y vuelve y le pasa el rodillo. Y ese camino le dura 4 o 5 años si está bien hecho. Entonces, ese anda a 9 millones de pesos, esa reconstrucción. Pero la construcción de carretera con carpeta asfáltica de 2 pulgadas, el kilómetro sobrepasa los 30 millones. La reconstrucción de calle, esas reconstrucciones de calle que hacen, anda por los 29 millones de pesos. La construcción de circunvalaciones de 4 carriles, con un ancho de alrededor de 22 metros, anda por los 278 millones de pesos. La construcción de circunvalación de 2 carriles por 257 millones de pesos. La reconstrucción de avenida para ampliarla a 8 carriles, la reconstrucción. Eso anda por los 130 millones de pesos, el kilómetro. En México, cuando los gobiernos corruptos del 2011, 2012 hasta el 18, que fue cuando López Obrador cogió el gobierno, la mayoría de las reconstrucciones, de construcciones andaban por encima de los 2 millones de dólares por kilómetro. En Perú, 1,5 millones. En Bolivia, desde 700,000 dólares por kilómetro cuadrado. En Bolivia la situación en el Perú es complicada porque son lugares muy irregulares, mucha montaña, difícil. Pero ya hicieron una carretera de esta naturaleza y subió a 1.300 millones de dólares, con un financiamiento que le dio Venezuela. ¿Por qué? Recuerden que Venezuela, hasta los gobiernos de Carlos Andrés, fue donde se alcanzó la mayor corrupción del mundo en los gobiernos algunos que había tenido América Latina y en muchos lugares de Asia y del África. Lo más corrupto. Que dio paso a que Chávez tuviera la posibilidad de ser presidente. Porque la corrupción era tan grande que, como Chávez había intentado dar un golpe de Estado, y era un militar muy íntegro, y llegó a tener un liderazgo muy importante dentro del ejército, pues llegó a ser el presidente. Pero ese financiamiento fue en los gobiernos de Evo. Ustedes saben que los financiamientos siempre hay unos meneos y unas situaciones rarísimas. En las actividades financieras siempre hay gente que se benefician de esos negocios. Por eso quizás subió tanto ahí, a 1.300.000 dólares. En Argentina, que también había tenido gobiernos muy corruptos, y ya estos números le voy a dar eran los gobiernos de Cristina, 723.000 dólares. Pero comparado con los 2 millones de dólares que cuesta aquí, hay una distancia grande, quiere decir que hay un dinero ahí que está raro. Porque no me digan que procesar la gravilla, la arena, el petróleo, en Argentina es diferente que en Venezuela, o allá es diferente que aquí, porque aquí lo único diferente que hacemos es que compramos el AC30, como le llaman, que es para
producir. El AC30 es una de las materias que es la adherente, la que compacta todo. Es el cemento que compacta la gravilla, la arenilla, el arenón, para fabricar el asfalto. Dependiendo de la fórmula que usted le dé, tanto de esto, tanto del otro, tanto de por aquí, tanto de por allí, y tantos niveles de fuego, al extremo que usted puede entrar una mano en una tolva de asfalto recién sacada del horno, pero usted sale de ahí sin la mano. Cuando saca el brazo, la mano, para que sepan a la cantidad de grados centígrados que se produce 1 metro cúbico de hormigón asfáltico, que es un proceso interesantísimo, científico. Bueno, se dice que en América Latina la corrupción hace encarecer enormemente las infraestructuras. Esto varió mucho en México al extremo de que ya en México tenemos que caminos que los hacen las comunidades no llegan a $6 millones de pesos dominicanos. Y esos caminos bellísimos en hormigón hidráulico, con decoraciones, con piedras, porque lo hacen al estilo maya, todo lo que hacían era con elegancia, los mayas. Y de 6 millones a 24 millones, ¿no le parece a usted como que eso es demasiado? Pero ellos acaban de hacer una reconstrucción de una carretera, no sé, 1,5 kilómetros, donde el kilómetro le salió la reconstrucción a 4.5 millones de pesos mexicanos. Estamos hablando de alrededor de 13 millones de pesos dominicanos. Pero y entonces, explíqueme, ¿por qué esa diferencia de precio? Por la corrupción. Porque quiero que sepan que aquí, desde Santana, de los españoles, porque los más corruptos eran los españoles. Cuando esa gente llegaron aquí, se quedaban, estafaban a los reyes, se quedaban, les decían que habían recolectado 1 tonelada de oro y habían recolectado 12 toneladas. Se quedaban entre los ladrones que llegaron aquí con 11 toneladas. Y ahí empezamos nosotros a ser entrenados para ser corruptos. 500 y tantos años de corrupción. Eso no es fácil erradicarlo. Por eso gobierno van, gobierno vienen, y la corrupción tiene una lucha enorme contra los, bueno, a lo menos corruptos lo apartan. A los que no son corruptos no lo entregarán jamás. Porque es que usted tiene que, si ocupa una posición, empezar a darle a todo el que está encima de usted, a todo el que está encima, a todo. Tiene que darle. Bueno, y por eso es que aquí todo ha salido con tanto problema y todas las obras se encarecen enormemente. Y por eso usted ve que cualquier funcionario de la noche a la mañana tiene todos los dineros del mundo, en banco, aquí, fuera. Tienen casa en Miami, tienen casa en Nueva York, en Puerto Rico. Y el que no tiene nada de eso lo catalogan de pendejo. Me excusan la expresión, pero sí que es un pendejo. Eso, no hablen con él, que él priva en santo. No. Y quiero que sepan que no hay nada mejor en el mundo que espiritualmente sentirse que usted ha hecho la labor que se le encomendó con justicia, con transparencia. Yo exhorto a todos los hombres y mujeres de este país,
Desde lo que venden arroz en los colmados, que también están corrompidos porque de 16 onzas a lo mejor le venden 4, en cada libra les roban 4 onzas. Están como los españoles cuando llegaron, que recolectaban 12 toneladas de oro y le mandaban una sola a los reyes. Y de ahí vino el colapso, no había dinero en un momento para pagar nada y caímos en la España boba, donde la gente se moría de hambre y tuvieron entonces los africanos que fueron esclavizados por los franceses y que luego ellos alcanzaron su liberación, su independencia, vinieron en apoyo a los dominicanos, a la parte occidental de la isla, a apoyarlo para que no se muriera la gente de hambre porque lo estaban saqueando. Los franceses y los ingleses les robaban todo lo que producían y se lo llevaban. Entraban, mataban, capaban y señalaban y se llevaban todos los cueros de los animales se los robaban, todo. Bueno, había una corrupción enorme y yo exhorto a todos los dominicanos, jóvenes, adultos, adultos mayores, que nos portemos bien, que para vivir lo más importante es el espíritu y la voluntad de vivir, que lo demás aparece. Nos veremos el próximo lunes, cuídense mucho y que tengan un feliz resto de semana.